Hola, bienvenidos a este nuevo video. Pues continuamos nuestro aprendizaje sobre las listas enlazadas o las linked list, y básicamente ahora vamos a aprender cómo hacer las primeras operaciones sobre esta estructura. Vamos a aprender cómo hacer la inserción de elementos o nodos dentro de una lista enlazada. Entonces vamos a la explicación. Bueno, pues aprendamos algunas generalidades sobre la inserción de elementos en listas enlazadas simples. Bien, vamos al primer escenario. Mira, normalmente cuando insertamos un nodo en una lista enlazada, pues lo podemos hacer al inicio, en medio de la lista, al final, y bueno, dependiendo de dónde vamos a ubicar a ese nodo, pues va a ser la característica del algoritmo. Veamos este primer escenario. Cuando vamos a insertar un nodo al inicio de la lista, primero observemos la imagen. Observa que tenemos un head o una cabecera. Esta cabecera inicialmente apunta a un nodo y ese nodo a otro nodo, este a otro, y el último nodo pues ya no tiene una referencia a la cual apuntar o un nodo al cual apuntar. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero insertar un nodo al inicio de la lista? ¿Qué tendría que suceder? No vamos a eliminar el elemento. Lo que vamos a hacer es primero crear ese nuevo nodo, imagínatelo separado de todo, y luego la cabecera ya no va a apuntar a este primer nodo que tenía inicialmente. Por lo tanto, esa referencia al primer elemento de la lista existente debe de eliminarse, y ahora la cabecera va a ser ese nuevo nodo o la referencia a ese nuevo nodo, y luego la referencia de este nodo creado ahora debe de apuntar al primer elemento que había, como aquí lo vemos. Entonces así mantenemos las referencias. Entonces en este ejemplo ahora el primer nodo sería E, el segundo A, luego B, luego C, luego D, y ya no habría referencias en D. Entonces aquí es lo que básicamente se haría. Entonces observa, primero se va a crear el nodo y se deben actualizar las referencias a la cabecera actual, y luego debe de actualizarse cuál es el siguiente elemento de la lista una vez creado el nodo, que en este caso va a ser el primer nodo que existía. Ese es el primer escenario. El siguiente escenario es cuando creamos un nodo en una posición específica de la lista. Puede ser en medio, puede ser uno antes de ese nodo que está en medio, o imagínatelo así como una definición general en cualquier posición específica, y esa posición la vas a tener como referencia de acuerdo al número de elementos. Por ejemplo, este va a ser el primer elemento, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Imagínate que lo quieres en esta posición. Observa qué es lo que debe suceder. Lo mismo que en el ejemplo anterior. Generamos el nodo. No actualizamos referencias hasta que no generemos el nuevo nodo. Entonces en este caso la lista original tiene una cabecera, el primer elemento es A y la cabecera apunta a, luego A apunta a B, B a C, C a D, y de ella no tiene a nadie a quien referirse o apuntar. Bueno, se genera el nuevo nodo E y queremos insertarlo entre B y C. ¿Qué es lo que debe suceder? Pues generamos ese nuevo nodo y debemos de eliminar la referencia entre B y C, porque aquí es donde queremos meterlo. Se elimina esa referencia, pero ahora B tiene que apuntar como su siguiente elemento a E, y en este caso E, su siguiente elemento va a ser C. Vamos a iniciar a crear los ejemplos del manejo de listas, y para ello vamos a utilizar nuevamente la plataforma de jupyter.org. Así es que, bueno, te vas a dirigir a un navegador, vas a ingresar esta URL. Una vez que te encuentres aquí, vamos a seleccionar más o menos en la parte en medio la opción de Jupyter Notebook. Vamos a darle clic aquí en esta opción. Una vez en esta opción vamos a bajar un poco. Una vez dentro de esta opción vamos a seleccionar aquí la opción de Jupyter Notebook. Es la que hemos venido utilizando en algunos ejemplos.
Lo vamos a seguir haciendo de aquí hasta algunos otros ejemplos más. Bueno, ya no voy a profundizar en cómo es que funciona esta plataforma, pero de manera general lo que te voy a comentar es que esta plataforma te permite generar programas en Python basado en un concepto que se llaman notebooks, que básicamente un notebook está conformado por celdas. Dentro de cada celda vas a poder codificar tus bloques de código, valga la redundancia, y vas a poder trabajar en algún lenguaje de programación que soporte la plataforma. En este caso vamos a utilizar Python, y de hecho aquí en la parte superior debemos de validar que nos aparezca Python 3.13 para poder trabajar. Si no aparece, le vas a dar clic y vas a seleccionar de alguno de los disponibles que tiene la plataforma. En este caso vamos a trabajar para este ejemplo en particular para generar los algoritmos de las listas Python 3.13. Seleccionamos y debes validar que cuando seleccionas uno de estos kernels, o vamos a decirlo así, lenguaje de programación que tú vas a utilizar, pues esté este botón activo. Bien, ahora sí, voy a darle clic en File, New, Notebook para comenzar a trabajar. Nuevamente, cuando generas un notebook, va a pedir que selecciones un kernel. Y ahora sí, una vez que esto se active, ya podemos trabajar sin ningún problema. Aquí está el icono de que está disponible. Ahora sí, vamos a empezar a codificar nuestros algoritmos de inserción de las listas. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a definir aquí una clase, porque vamos a utilizar el paradigma orientado a objetos, que se llame Node. Ponemos 2 puntos y vamos a definir una función que se llame init. Recuerda que cuando definas una función init dentro de Python, lleva 2 guiones bajos a la derecha y 2 a la izquierda. No es uno solo, porque si no vas a tener un error. Luego vamos a poner la palabra self para referirnos a esta clase, y en este caso vamos a recibir un valor que se va a llamar X, que va a representar el valor del nodo que vamos a crear. Ponemos 2 puntos, enter. Ahora vamos a poner self.data, que es uno de los atributos de esta clase, que le vamos a asignar el valor que vamos a recibir cuando generemos un objeto de tipo node o una instancia en particular de este tipo de plantilla. En este caso le vamos a asignar la X. Posteriormente vamos a poner self.nest igual a known. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy generando una plantilla para generar nodos. Estos nodos van a recibir un valor. Este se va a asignar al atributo data o data, pero recuerda que los nodos tienen una relación al elemento siguiente. En este caso le estoy poniendo none, que significa ninguno. Es una palabra reservada de Python, y esto lo que va a permitir es que cuando lo generas no tiene relación a un siguiente elemento, y esa es la teoría de las listas que vimos previamente. Bueno, voy a poner ahí 2 enters y ahora voy a definir una función que se llama insert at front, o insertar al frente de la lista. Este algoritmo lo que va a hacer es básicamente colocar un nodo al principio de la lista. Entonces aquí lo que le voy a pasar es un head, es decir, si recuerdas la explicación, lo que vamos a hacer es llevar el control de dónde está ubicada la referencia del inicio de la lista. Eso va a ser la variable head. Y también vamos a poner como un valor que le vamos a llamar X a ese valor que vamos a insertar al principio de la lista. Ponemos 2 puntos y ahora sí ponemos new node, o el nuevo nodo que se va a generar va a ser una instancia de la clase node que tenemos acá, paréntesis para pasarle ese valor, y en este caso le vamos a pasar el valor de X para generar ese nuevo nodo. Luego ponemos new node, ahí está creado, pero no tenemos referencia al siguiente elemento. Ese new node debemos de vincularlo al siguiente elemento. En este caso, como es el primero ahora, debe de apuntar a
la cabeza o al head para indicarle que es el primer elemento de la lista. Y después devolvemos ese new node que hemos creado. Es muy simple esto que estamos haciendo aquí para básicamente poder insertar un elemento al principio de la lista. Ahora vamos a definir una función. Recuerda que una función se define con def, que se llama print list para imprimir esa lista. Vamos a poner el primer elemento o el head donde pues se encuentra la cabeza de la lista o el primer elemento. Internamente, ya dentro de la implementación de esta función print list, lo que vamos a hacer es poner una variable que se llame cur de current y le vamos a decir que ese elemento cur o current va a ser la cabeza. Y ahora fíjate lo que le voy a decir, que mientras while cur o el elemento actual is not none, ponemos 2 puntos, es decir, mientras ese elemento tenga un elemento siguiente o no sea nulo, vamos a imprimir cur.data porque nos va a dar el elemento actual y el elemento actual tiene datos, en este caso data. Y además le vamos a poner que cuando lo imprima finalice con espacios. Así. Luego voy a decirle dentro de ese while if cur.nest, es decir, si el elemento actual y su apuntamiento al siguiente elemento is not none, es decir, tiene valor, que nos imprima la siguiente leyenda. Vamos a poner comillas, pongo un espacio y voy a simular una flechita. Cierro comillas y vuelvo a hacer lo mismo, que como finalizador de esta cadena de caracteres, pues ponga un espacio simple. Y ahora sí, una vez que esto se esté dando, el elemento actual, es decir, la variable cur, es igual a cur.nest, es decir, el siguiente elemento del elemento actual. Y finalizamos. Salimos del while, nos alineamos aquí y ponemos un print para que deje un espacio. Y ya hemos acabado nuestro algoritmo. Parece que no tengo ningún error. Vamos a codificar la última parte. Ahora vamos a poner, fíjate, if name es una variable especial que tiene Python, es igual a main, es decir, al hilo principal de ejecución, pues que ejecute el código. Esta es una forma en la que se ejecutan los códigos en Python de manera tradicional para hacer énfasis en que vamos a utilizar el hilo principal de ejecución. Es decir, en este momento, este sería el hilo principal de ejecución si yo lo ejecuto. Ahora voy a poner lo siguiente. Voy a definir una variable head y voy a empezar a generar una lista. La voy a ir armando. Voy a generar un node basado en mi clase. Recuerda que lleva un valor, en este caso X, pero yo le voy a pasar un 2. Ahora, fíjate, vamos a ir actualizando las referencias. Vamos a decirle head.nest, es decir, el elemento inicial o la cabeza. El siguiente elemento va a ser un nuevo nodo. En este caso le voy a poner node con un valor de 3. En nest ya tenemos un siguiente elemento que va a ser posterior a node 2. Ahora fíjate lo que va a suceder. Vamos a utilizar una sintaxis un poco extraña. Le vamos a decir, fíjate, head.nest, que vendría siendo esto mismo, pero a su vez es esto mismo, ¿no? Aquí es como si tuviéramos node 3 y de una vez le vamos a decir .nest y vamos a generar un node con un valor de 4 y volvemos a utilizar la misma notación. De hecho, mira, voy a hacer algo como lo siguiente. Esto que tengo aquí es igual a esto, pero de una vez le voy a poner que su elemento siguiente sea un nuevo nodo, así. Y con esta sintaxis hemos generado el nodo 2, 3, 4 y 5 y además los hemos vinculado. Ahora fíjate lo que vamos a hacer.
voy a definir un valor de x igual a 1, que va a ser el primer nodo. Voy a definir como la cabeza un nodo que se va a generar con la función insert at front, que es lo que hicimos aquí arriba. ¿Qué es lo que va a recibir? De hecho, la voy a copiar y me pide que le dé el elemento inicial. En este caso, le voy a pasar head y también le voy a pasar el valor de x, porque en esta lista que está conformada por 2, 3, 4 y 5, y ese es su orden justamente, primero tenemos el 2, después el 3, después el 4 y después el 5. Pero aquí, utilizando esta función, vamos a insertar el 1 antes del 2. Con esta función lo estamos insertando al inicio y fíjate lo que vamos a hacer ahora. Básicamente, imprimir la lista y que recibe como valor imprimir la lista, pues en este caso el head. Y ya hemos terminado nuestro algoritmo de inserción. Ahora vamos a validar que no nos falte nada. De hecho, lo voy a ejecutar. Creo que todo está bien. Le voy a dar clic aquí en Run y sí, todo está correcto. Observa, iniciamos con un valor de 2, luego de 3, 4 y 5. Esto se logra porque vamos vinculando el elemento siguiente con el atributo nest. Pero utilizando esta notación, pues básicamente lo único que hacemos es hacer referencia al elemento anterior. Y este, a su vez, tiene una referencia al elemento posterior. ¿Cómo funcionaría con más elementos? Luego lo vamos a ver de una manera más simple, pero a mí me gusta siempre que pues lo entiendas de esta manera manual, que lo vamos a automatizar más adelante cuando quieras generar, por ejemplo, 20 elementos de la lista, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? O cómo podemos automatizar esta forma de insertar los elementos. Bueno, este es el primer algoritmo. Espero te quede claro. Vamos con el siguiente, que es insertar un elemento en una posición en específico. Vamos a definir nuestra segunda forma de insertar dentro de una lista, que en este caso va a ser insertar un elemento en una posición en específico. De hecho, voy a hacer algo similar. Voy a reutilizar mucho de lo que ya hay aquí. Voy a generar una nueva celda y voy a copiar la definición de nodo porque es la misma básicamente. Tenemos un dato y una referencia al siguiente. Ahora fíjate, voy a definir una función que se llame insertPos para decir que vamos a insertar en una posición en específico. Recuerda la teoría que cuando insertamos en una posición en específico tenemos que actualizar la referencia del elemento anterior y del nuevo elemento para que el nuevo elemento apunte al elemento al que estaba referenciando el elemento en el que voy a hacer esa sustitución. Así es que, ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar la cabeza, el head, la posición, pos y un valor, val. Vamos a ponerle 2 puntos. Fíjate, no te vayas a perder aquí. Si la posición que estoy recibiendo donde quiero insertar es menor a 1, pongo 2 puntos, pues eso no existe. Por lo tanto, voy a hacer un return del head. No puedes insertar un elemento en la posición -1, ni -2, ni -3. ¿Ok? Así es que vamos a devolver la cabeza. Dentro de la misma función vamos a poner que si if la posición es igual a la primera, entonces vamos a generar un nuevo nodo como new node y vamos a instanciar un objeto de la clase node con el valor de val, el que le voy a pasar. Estamos generando un nuevo nodo. Ahora, ese new node en su referencia al siguiente elemento va a ser ahora la cabeza, es decir, el head, porque ahora va a ser el primer elemento. Entonces estamos actualizando la referencia básicamente. Y si esto se cumple, vamos a devolver ese nuevo nodo con new node. Ahora, si esto no se cumple, entonces ahora lo que vamos a decir es que el elemento actual, como en el ejemplo anterior, cur, va a ser la cabeza. Aquí tenemos dos excepciones, si la posición es negativa y si la posición es 1, pero si no es ninguna de esas, entonces fíjate lo que vamos a hacer. Cur va a ser la cabeza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for, vamos a utilizar la variable in range desde 1 hasta la posición
-1. Para irnos, recuerda el algoritmo, un elemento antes de esa posición que nos interesa. Por ejemplo, si tenemos 7 elementos y queremos insertarlo en la posición 5, pues tengo que irme a la 4, por ejemplo. Entonces ponemos 2 puntos. Y preguntamos si el elemento actual cur, if cur is none, es decir, si el elemento actual no tiene nada, entonces devuélvenos siempre la cabeza, el head. Caso contrario, entonces, si esto se cumple, vamos a ir actualizando el elemento actual con cur.nest para ir avanzando hasta esa posición. Posteriormente, encuentro el punto donde quiero insertar el elemento, pues fíjate lo que voy a hacer. Si cur no tiene nada, entonces devuélveme la cabeza, return head. Y si pasa esa validación, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de este if, vamos a generar un nuevo nodo con node y le vamos a pasar el valor. Y ese nuevo nodo, new node, vamos a ponerle así. Su elemento siguiente o su referencia al siguiente elemento va a ser ahora el elemento actual en su posición que tenía anteriormente, es decir, la siguiente. Estamos actualizando las referencias y ahora el elemento actual en su referencia va a ser este nuevo nodo. Estamos haciendo aquí una inversión de referencias y básicamente aquí terminamos. Vamos a decirle que nos devuelva la cabeza y ya hemos terminado. Ahora es un poco enredado, espero haberlo hecho de la manera más simple. Aquí lo que voy a hacer, voy a tomar esta función porque la voy a utilizar. Quiero imprimir la lista básicamente y la voy a poner por acá. Esta función printList básicamente va a imprimir esa lista. Ahora sí, vamos a hacer algo similar a lo que hice aquí abajo. Vamos a poner el hilo principal así y vamos a generar una pequeña lista. Vamos a definir un head y con un nodo de valor 1, a ese head su siguiente elemento va a ser un nodo con un valor de 2. Ya llevamos 2 nodos y utilizando nuevamente el head nest.nest, es decir, la referencia de la referencia, ahora vamos a poner un nodo 4. En este caso, fíjate lo que voy a hacer. Quiero que el valor y la posición tenga un valor de 3 y 3. Es decir, quiero generar el nodo número 3 en la posición 3, es decir, 1, 2, 3. Pero me tengo que ir una antes y voy a actualizar la referencia de este al nuevo elemento y este nuevo tiene que actualizarse al siguiente elemento, que en este caso va a ser el 4. Bueno, ¿cómo lo va a hacer eso? Con la función insertPos, que la tenemos acá. Ponemos insertPos y lo vamos a asignar a una variable que se llame head porque nos va a devolver el head, y en este caso le vamos a pasar el head, la posición y el valor, en este caso 3,3, y la cabeza, es decir, el nodo 1, para que a partir de este se haga el recorrido. Y ahora sí, al final un print list de nuestro o a partir de nuestro head. Si todo está bien, déjame revisar la indentación porque es muy importante. Va a funcionar correctamente. Así es que todo parece estar correcto. Voy a ejecutar. Y aquí tenemos nuestra lista. Tenemos inicialmente el elemento 1, 2 y 4. Y entre estos se metió el valor de 3. Actualizando las referencias y teniendo una lista enlazada nuevamente. Bueno, con esto finalizamos el algoritmo de insertar en una posición en específico. Ahora vamos a implementar el algoritmo cuando se inserta un elemento al final de la lista. Vamos a generar nuestro último ejemplo, es el algoritmo de la inserción de un nodo al final de la lista,
Y básicamente es muy parecido en ciertas partes a lo que hemos hecho anteriormente. De hecho, voy a copiar nuevamente la definición de la clase, lo coloco ahí. Ahora vamos a definir una función que se llama insert add end, así. Y también vamos a hacer que reciba el head, es decir, el direccionamiento hacia el primer elemento de la lista, y x, que va a representar el valor que vamos a asociar a ese nodo que vamos a insertar al final. Bueno, vamos a crear aquí en la siguiente línea un nuevo nodo, new node, igual a la instancia del elemento que hemos generado como clase, que en este caso es node. Posteriormente vamos a hacer la consulta, que es si el head, es decir, esa referencia es nula, es ninguna, entonces que nos devuelva con un return ese nuevo nodo. Si eso no ocurre, vamos a continuar con nuestro algoritmo. Vamos a definir que el último elemento va a ser, en este caso, la cabeza. Es decir, que el último elemento lo vamos a asociar en esta variable que le vamos a llamar last. Lo vamos a asignar con el valor del head. Y observa que mientras ese último elemento .nest, es decir, el siguiente elemento is not known, es decir, tiene algún valor, ese siguiente elemento o último elemento va a ser el elemento actual, que es last.nest. Es básicamente un recorrido de los nodos donde básicamente vamos a ir preguntando, ¿tiene valor? Sí. ¿Y tiene puntero hacia el siguiente elemento también? Bueno, vamos hacia adelante hasta que encuentre ese último elemento que ya no va a tener referencia. Bueno, posteriormente a ese while vamos a continuar, porque este while lo único que va a hacer es posicionarse. Y ahora sí, que el último elemento .nest, es decir, la referencia al último elemento que llegó, ahora va a ser el new node, es decir, el nuevo nodo. Y aquí lo que vamos a hacer es devolver return el head, porque básicamente este elemento se va a ir actualizando. Ahora sí, vamos a reutilizar otra parte de nuestro código que ya teníamos previamente, porque el cuerpo de la función insert at end ya ha sido completada. Ahora vamos a definir nuestra función para imprimir la lista. En este caso, queremos imprimir nuestra lista desde el inicio hasta ese elemento final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la función print list, similar a la anterior. En este caso le voy a pasar un node. ¿Quién va a ser ese nodo? Pues en este caso va a ser la cabeza. Entonces lo voy a implementar un poquito diferente a la que ya teníamos anteriormente, para que veas que es una manera diferente de hacerlo. Así es que voy a poner un while mientras ese nodo que estoy recibiendo is not known, es decir, tengo nodo, voy a imprimir del nodo .data sus datos y voy a poner un espacio cada que imprima ese nodo. Y luego voy a hacer una validación. If, si ese nodo, su siguiente elemento is not known, es decir, tiene una referencia a un siguiente elemento, imprímela con print y vamos a poner este simbolito nuevamente, un guión, un mayor que, comillas, y vamos a finalizar con un espacio. Posteriormente, una vez que se cumple esa condición, vamos a avanzar al siguiente nodo, en este caso que el nodo va a ser igual a el siguiente elemento al que hace referencia a ese nodo al que estamos haciendo alusión. Entonces vamos a ponerle node.nest, va a ser igual al mismo nodo. Y ahí finalizó. Imprimimos
cualquier cosa y un espacio y ya finalizamos nuestra función de imprimir. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. De hecho, por aquí creo que lo tenemos. Voy a copiar de la primera celda parte del código donde vamos a generar nodos. Entonces voy a poner if el nombre de este hilo principal es main. Sí es porque es un hilo principal. Vamos a poner que la cabeza sea el nodo 1. Luego venga un nodo 2, pero este se asigne como el siguiente elemento de la cabeza. Aquí me falta cambiar. Y el que sigue sea el elemento 3. Y el que sigue sea el elemento 4. Y así hasta llegar a un quinto elemento. Pero aquí le vamos a poner también nest. Recuerda que esto se lee de la siguiente manera. Este es el nodo principal, nodo 1. Pero este a su vez está guardado en head. Y head tiene un siguiente elemento donde vamos a crear un nodo 2. Este nodo 2, imagínate lo que es esta parte del código que está aquí. Pero para no escribir tantas variables podemos hacer referencia en la misma línea con esta nomenclatura, porque finalmente este es nodo 2 y luego decimos .nest al siguiente elemento. De hecho aquí va el número 3 y así sucesivamente para los demás nodos. Ahora sí, vamos a poner head es igual a insert add end. Vamos a poner la cabeza de la lista como parámetro inicial y quiero insertar el valor número 6 al final de la lista. Ahora sí, voy a poner print list y en este caso le voy a pasar la cabeza. ¿Qué va a suceder? Creo que todo está correcto y vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos nuestro algoritmo donde hemos generado inicialmente una lista con 5 nodos, es decir, hasta aquí. El sexto nodo lo hemos insertado llamando a la función insert at end con un valor de 6. ¿Tiene que ser 6? No tiene que ser 6. Por ejemplo, puede ser 88. Entonces lo ejecuto y aquí lo tengo. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es buscar el último elemento y modificar las referencias. Con esto, aquí llegamos al último elemento, modificamos las referencias y la referencia ahora al último elemento es el nuevo nodo, que vendría siendo lo que hemos hecho aquí con la inserción del número 88. Bueno, con estos 3 ejemplos espero que te haya quedado claro lo que son las operaciones de inserción. Al inicio en una posición en específico y al final de una lista. Ahora en los siguientes videos vamos a implementar los algoritmos de eliminación de la lista. Es algo muy similar a esto donde básicamente tenemos que estar actualizando como aquí la referencia al siguiente elemento. Y para ello pues vamos a tener que tener una explicación teórica para que te quede más claro. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. No te lo pierdas. Hasta luego. Bye.